Bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Talks. Hoy hablaremos de algo que muchos líderes de compras y supply chain viven a diario. Tener una estrategia clara, pero sentir que la operativa diaria siempre acaba tomando el control. Incidencias imprevistas, problemas con proveedores, falta de visibilidad sobre el gasto y decisiones que se toman tarde. Son problemas que seguro resultan familiares a muchos oyentes. Para poner orden a ese escenario nos acompaña Olga Catena, consultora estratégica de compras y supply chain, con casi 30 años de experiencia en sectores como química, automoción o retail y que hoy trabaja con equipos directivos para convertir compras en una palanca real de negocio. Comencemos. Bienvenida, Olga. Muchas gracias por estar en el podcast hoy. Gracias a ti, Patricia. Para poner un poco en conocimiento a nuestros oyentes, pues cuéntanos un poquito brevemente quién eres. Muchas gracias, como te decía, por invitarme. Yo soy Olga Catena, soy consultora y docente de Supply Chain. Cuando empecé con mi negocio, con Catena Consulting, hace ya casi 3 años, creí conveniente crear una metodología de compras llamada 7C. Y esta metodología pues viene, luego hablaremos si quieres, esta metodología viene pues de todos los años, ¿no?, que estuve trabajando para terceros, en los que realmente pues entendí que se necesitaba un método y bueno, con la cual a día de hoy pues sigo utilizándola con mis clientes. Así que un placer. Estudiaste Relaciones Públicas, una carrera que puede parecer que no tiene nada que ver con compras, ¿no? Y de repente llegaste al mundo de compras. Cuéntanos un poquito más de esa primera experiencia y qué te hizo quedarte en el mundo de las compras. Pues mira, yo esto siempre lo explico, Patricia, porque parece que siempre somos lo que somos en este momento, ¿no? Pero es que hay un pasado, todos tenemos un pasado. Como tú bien dices, yo estudié Relaciones Públicas, que, bueno, en definitiva fue una carrera, no voy a decir que me equivocara, porque no fue así. Yo siempre digo que todos debemos ser buenos relaciones públicas, independientemente en qué posición estemos, ¿no? Porque al final existen dos cosas, que son la comunicación y las personas. Pero aterricé de repente, como vamos a decir el 95% de mis compañeros, que son de mi edad, por supuesto, aterricé de repente en el mundo de las compras. Y sí que me gusta pues entender que empecé por esa parte operativa, ¿no? Que al final esa parte operativa para mí fue una escuela, ¿no? Y yo creo que fue una súper escuela. Entonces todo lo que era hacer pedidos, pues revisar toda esa documentación, gestionar a los proveedores, al final lo que hizo fue entender, que eso para mí fue clave, entender cada detalle de todo ese ciclo de gasto, ¿no? Y también entendí, Patricia, que cada decisión, por pequeña que sea, impacta siempre los resultados. Y al final, pues se generan, dependiendo de esto, se generan pues unos riesgos, se generan unas oportunidades y en definitiva muchas veces cuando estamos en compras nos pasan desapercibidos. Así que esos fueron mis inicios. Una vez que tuviste esa primera experiencia, posteriormente has pasado por muchos sectores y siempre Correcto. comentas que una de las cosas que hacías es que cuando pensabas que tocabas techo, pues buscabas un nuevo reto, ¿no? ¿Qué te motivaba a ti personalmente dar ese salto constante y qué aprendiste de todo ese recorrido? Pues para mí hubieron dos cosas. Por una parte, la curiosidad, y yo soy una persona pues muy curiosa, ¿no?, incluso profesionalmente. Y por otra, el aprendizaje, ¿no? El aprender constantemente, el no dejar, incluso hoy en día, el no dejar de aprender, ¿no? Siempre hay que estar actualizándose, siempre hay que estar adaptándose a las nuevas cosas, ¿no?, que vienen, y eso es lo que nos hace ser, pues, los profesionales que somos hoy en día. Sí que te tengo que decir, Patricia, que cada sector tiene su propia dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene sus propios proveedores, tiene sus reglas, que parece que todo es igual, pero no es así. Y al final también pues tiene sus propios desafíos, ¿no? ¿Qué ocurría? Que yo cada vez que cambiaba de sector me obligaba a mí misma a adaptarme nuevamente, a aprender nuevamente y aprender de una manera rápida, porque todos sabemos lo que conlleva empezar desde cero en una nueva posición y sobre todo hacer ese clic en mi cabeza, ¿no?, y pensar de manera diferente. ¿Y eso qué hizo? Pues tuvo unas consecuencias. Yo siempre digo, ¿no?, que lo que haces tiene unas consecuencias, a veces positivas, a veces negativas. En este caso que te estoy explicando, para mí, tuvo unas consecuencias positivas. ¿Qué hizo? Que yo, pues, a día de hoy tenga esa capacidad de análisis y, sobre todo, que tenga esa creatividad, ¿no? Porque en compras también hay que ser creativos. Y, sobre todo, entender que nada es estático,
La vida, de hecho, no es estática, ¿no? Y que no lo sea nunca, por favor. Pero sí que es cierto que entendí pues todos esos contextos, ¿no? Que al final las circunstancias, las situaciones cambian, que los principios de compras y supply chain, como puede ser la planificación, el control, las negociaciones y esa visión estratégica, pues son universales. Y aprendí también algo que es básico para mí, aprendí a no tener miedo al cambio. Y creo que eso es muy importante. Como has podido contar un poquito en pinceladas, has vivido compras desde todos los puntos posibles, ¿no? Desde dentro, Sí. desde abajo, desde arriba, y ahora estás un poco, se podría decir, un poco en el otro lado porque estás acompañando a profesionales que se dedican a ello. ¿Cuál es el error que crees más habitual que cometen las empresas cuando consideran a compras solo como una función operativa y no como una palanca de negocio? Bueno, pues primero quiero aclarar que lo que estoy haciendo hoy en día, o sea, aparte de ser docente, soy consultora, como he dicho inicialmente, y acompaño a todas esas personas que están en la alta dirección, ¿no? Y el error más habitual que yo encuentro es que realmente se está subestimando el potencial estratégico de los departamentos de compras, ¿no? Muchas empresas, no voy a decir la mayoría porque no me gusta estandarizar, pero todavía hoy en día muchas empresas ven a compras como si fuera pues un área administrativa, ¿no? O simplemente un área de soporte. Y es que esto no es así. Al final compras es un motor desde donde sale el valor, desde donde sale la eficiencia y desde donde sale la mitigación de los riesgos. Creo que es importante. Entonces, cuando estamos limitando estos departamentos de compras simplemente al operativo, estamos perdiendo esas oportunidades de negociar, por ejemplo, pues con los proveedores, ¿no? De controlar ese gasto de manera eficiente y de manera efectiva y sobre todo de influir en esas decisiones que impactan directamente en el margen, ¿no? No nos olvidemos, porque al final, esto siempre lo digo, Patricia, y es que compras no es un gasto, es una inversión, pero siempre y cuando se gestione esa inversión con una visión estratégica. En algunos de tus posts o en algún otro podcast en el que has participado hablas un poco del laberinto donde la estrategia se diluye en el día a día, ¿no? De compras. Y cuando hablamos en concreto eso en compra y en supply chain, ¿cómo se manifiesta ese laberinto en la práctica? Pues mira, el laberinto en el que vivimos las personas que estamos en compras es el laberinto de la improvisación constante, en el laberinto de esa falta de planificación y sobre todo esa falta de información muchísimas veces, ¿no? Te pongo un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, si tenemos un pedido urgente, ¿vale? Se desvía a todo el equipo de tareas estratégicas porque al final no estamos dedicándonos pues, a hacer esto, lo que necesitamos hacer, que es la estrategia, y nos volvemos operativos, ¿no? Y al final, ¿esto qué hace? Pues que a la dirección esté recibiendo esa información de los proveedores parcialmente y los contratos pues se utilizan cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Para actuar. Y al final esa estrategia queda atrapada en el día a día y perdemos muchas oportunidades, bien sean oportunidades de mejora, oportunidades de ahorro y muchas otras más, ¿no? Porque realmente no nos estamos dedicando a lo que debemos dedicarnos por este laberinto, ¿no? Justamente que me has preguntado. Y justamente hoy en día, como consultora, mi trabajo consiste en desenredar, vamos a llamarlo así, en desenredar ese laberinto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Pues conectando todos los procesos, conectando todos los datos que hay y, sobre todo, todos los objetivos estratégicos de la empresa. No debemos actuar de manera autónoma, sino que debemos actuar en consonancia con esos objetivos que te comento. Y desde tu experiencia, ¿qué crees que es lo que más desconecta a la dirección de lo que realmente está ocurriendo en compras? Pues, bueno, estoy pensando muchas, pero yo creo que en definitiva, si tuviera que resumirlo, yo creo que lo que más desconecta a la dirección es la falta de información. Porque sí, tiene información, pero la pregunta es, ¿tiene información clara? ¿Tiene información correcta? ¿Tiene toda la información o solo tiene un poquito de información y tiene inputs de información? Por ejemplo, muchas veces los informes no tienen toda la información, son parciales, no son totales. Muchas veces esos informes incluso son demasiado complejos para nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, si tú tienes un informe en tu mano, Patricia, que realmente es muy complicado, tú no puedes sacar conclusiones. No puedes sacar decisiones, ¿no? ¿Cómo voy a actuar después de estos datos? Y sobre todo,
si vuelvo a lo mismo, si compras, además de esto que te acabo de comentar, se percibe solamente como una área operativa, la dirección no ve ese potencial estratégico, ¿no?, que tenemos, y al final esas decisiones pues llegan tarde una vez más. ¿Y esto qué hace? Pues se generan desconexiones, ¿no? Desconexiones en lo que realmente está sucediendo y lo que los directivos creen que está sucediendo, que eso me parece brutal. Y un poco la siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? No muchas decisiones sobre proveedores, costes o riesgos pues llegan tarde al comité, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Y luego lo más importante, ¿qué impacto tiene en el negocio? Pues mira, ocurre esto porque no hay procesos claros. No hay procesos claros de, vamos a llamarlo, de gobernanza del gasto, ¿no? La información, como te decía, está dispersa y a menudo depende de personas concretas que a lo mejor están concentrando todo el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no todo el conocimiento está a la vista de todos ni está en boca de todos, sino que son unas determinadas figuras en la organización que tienen esa información. Por tanto, obviamente, el impacto es totalmente directo. ¿Por qué? Ojo, porque la empresa, y esto me gusta siempre insistirlo, haciendo todo esto que se está haciendo en las empresas hoy en día, la empresa está perdiendo margen. ¿Por qué? No estamos negociando a tiempo. Se están incrementando todos esos riesgos financieros o puedes llamarlo esos ingresos operativos, vamos a decir. Y sobre todo, esas decisiones se toman en base a las urgencias. Y esas decisiones deberían ser estratégicas, no estar basadas en las urgencias que vivimos en el día a día, ¿no? Cuando todo esto está ocurriendo, perdón, la organización pues reacciona, pero no está anticipando. Y cuando tú no estás anticipando, estás incrementando los costos, que me parece brutal también todo esto. Y aquí entra un poco el modelo source to pay, ¿no? Que muchas veces lo ven, muchas empresas lo ven pues como cosas aisladas, como procesos o sistemas, pero tú lo explicas más bien como un modelo de gestión, ¿no? Cuéntanos un poco a qué te refieres cuando hablas de source to pay y cómo debería entenderlo un CEO o un comité de una empresa. Pues para mí no es solo un sistema, vamos a decir, no es solo un flujo de tareas, yo no lo concibo así. Para mí es un modelo integral de gestión que conecta por una parte la estrategia, por otra parte la planificación, por otra parte la ejecución y por otra parte, obviamente, el control. ¿Eso qué significa, no? Para un CEO, que es a lo que vamos, pues significa, con todo esto que te acabo de explicar, tener esta visibilidad. Él puede tener esta visibilidad completa de todo el gasto y, sobre todo, tener esa visión de los proveedores de manera completa. Cuando tú tienes todo esto anticipado, ¿qué haces? Evitar riesgos, tomas decisiones basadas en esos datos y, sobre todo, pues estás alineando compras, una vez más, con los objetivos financieros de la empresa, ¿no? Y esto justamente que te acabo de decir, es lo que transforma estas compras y pasa de ser un área operativa a un área estratégica. Uno de los grandes problemas que se presentan es la gobernanza del gasto, ¿no? ¿Qué cambia esto o cómo cambia cuando hay un modelo de gestión como un source to pay que tiene un dueño claro y una visión transversal que también es clave? Cuando tenemos un responsable, vamos a decir, que es claro y tiene esa visión transversal, es cuando podemos definir esos roles, es cuando podemos definir esas responsabilidades de los roles. Y evidentemente, cuando tenemos este escenario, podemos lograr esa coherencia entre el resto de los stakeholders, que son las diferentes áreas de la organización, y podemos identificar los riesgos, podemos identificar las oportunidades y siempre, insisto, soy pesada con esto, anticipándonos. Porque si nos anticipamos, nos evitamos problemas y nos evitamos extracostos, ¿vale? Y además, ¿qué ocurre? Teniendo este escenario, los procesos se fortalecen, son consistentes y entonces los repetimos, si al final no es tan difícil. Y con esto pues la empresa se anticipa y sobre todo gestiona pues el tema del gasto, ¿no? En vez de, vamos a decir, encontrárselo y reaccionar a él, ¿no? Yo creo que esto es un cambio que va más allá del operativo. Al final es cambiar la forma en la que la organización toma sus decisiones
y sobre todo, como decía antes Patricia, protege al margen. Y en contextos como los actuales que tenemos de presión de márgenes y de incertidumbre, ¿cómo compras y supply chain pueden convertirse en un verdadero blindaje para la rentabilidad? Yo creo que son un blindaje porque permiten controlar esos costos, porque hace que se pueda negociar mejor con los proveedores y sobre todo porque se reducen esos riesgos de suministro, ¿no? Y a la vez se convierten en esa información que necesitamos para tomar estas decisiones estratégicas. Y no se trata solo de ahorrar unos euros aquí, unos euros allá, ¿no? Se trata de tener pues esa capacidad de proteger a ese margen, de asegurar esa continuidad operativa y sobre todo de tomar decisiones, ¿no? Pero decisiones que estén en consonancia con ese entorno incierto, ¿no? A ver, dicho fácil, compras y supply chain, al final, si están bien gestionadas, son ese escudo, ¿no? Para la rentabilidad. Y has mencionado antes que tú habías creado tu propia metodología, la 7C. Cuéntanos un poco por qué sentiste la necesidad de crearla y en qué consiste. Pues la creé porque entendí que no siempre todos los modelos que tenemos genéricos se adaptan a la realidad de cada empresa y es por eso que inicié pues, la idea, en principio, de la metodología 7C, ¿no? Y al final esta metodología lo que hace es combinar, por una parte, la claridad, que estamos hablando, ¿no? Claridad de datos, claridad de información, el control, la colaboración y sobre todo la conexión esta que se necesita desde compras con la estrategia, ¿no? Y este modelo lo que hace es permitir traducir la teoría, vamos a decirlo, en práctica en cualquier organización, en cualquier sector, ¿vale? Al final, el hecho de tener una metodología obviamente ayuda a ser más eficiente y a ser más eficaz, ¿vale? Y sobre todo nos aseguramos con la metodología que los equipos trabajen de manera alineada, sobre todo que las decisiones estén basadas en datos y que los resultados sean medibles. Porque siempre digo, si no mides, ¿cómo puedes tomar decisiones? ¿Cómo sabes qué funciona, qué no funciona? Yo soy una fanática de los KPIs, ¿vale? Porque creo que son necesarios y más en nuestro trabajo, ¿vale? Y al final esto es una forma de sistematizar, ¿no? Y podemos ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, pero en diferentes contextos. Pero siempre, que esto es algo que insisto cuando tengo un nuevo cliente, siempre se adapta, obviamente, esto no es algo estándar, se adapta obviamente a la situación de cada organización, a la organización que tiene esa empresa, a la cultura que tiene esta empresa. Muchas veces lo que ocurre es que estos proyectos se quedan en diseño, pero luego no se ponen en marcha, ¿no? No se ejecutan. ¿Qué es lo que suele fallar para que esto ocurra? Para mí, la falta de alineación. Si no estamos alineados con las diferentes áreas, si tenemos poca formación del equipo o tenemos una dependencia excesiva, pues ahí tenemos un error, ¿no? Y si no tenemos encima ese seguimiento constante que se necesita, esas métricas de las que te hablaba ahora, no podemos empoderar a los equipos. Por eso que los proyectos, lastimosamente, muchas veces se quedan en papel. Y para que, bajo mi punto de vista, para que un modelo funcione, la organización tiene que interiorizarlo, tiene que practicarlo, e insisto otra vez, siento ser pesada, y tiene que medirlo. Porque es que si no, se quedará pues en un papel. ¿Cuántos proyectos en las empresas se siguen quedando en papeles? Y simplemente porque, lo que te digo, no están alineados ni compras, ni ingeniería, ni calidad, todos los departamentos que tengan que ver, ¿no? En ese proyecto. Una de las cosas en las que sueles mucho insistir es en la necesidad de formar a los equipos internos, ¿no? Y que este conocimiento se quede dentro, en casa, por decirlo de alguna manera, y que no se dependa tanto de consultores externos. ¿Por qué este punto es tan crítico para ti? Pues así a bote pronto parece que me tiro piedras a mi tejado, ¿no? Porque al final estoy diciendo, no, es que los equipos se tienen que formar justamente para que tú no dependas de consultores externos. Mira, para mí es básico y esto es una de las cosas que yo me di cuenta, ¿no? Cuando inicié mi negocio. Yo inicialmente quería solo ser consultora y a medida que fui avanzando y viendo cómo estaban las organizaciones y las necesidades de estas organizaciones, me di cuenta que realmente consultoría y formación van de la mano. Entonces, para mí es crítico formar a los equipos. Tenemos equipos de compras que les falta muchísima formación. Tenemos equipos de compra
que hacen las cosas por inercia, por su lógica. Y al final lo que estamos haciendo es que esto sea una situación crítica. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que la empresa sea sostenible. Entonces, si todo depende de consultores externos, cuando estos consultores se van de esta organización, ese modelo se desmorona, ¿no? Si tenemos, por otra parte, esos equipos bien formados, sabrán reaccionar cuando tienen una situación diferente, cuando hay un cambio, sabrán mejorar esos procesos y, sobre todo, para mí algo súper clave, sabrán mantener esa coherencia estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la formación genera esa cultura de autonomía y esa cultura de mejora continua, ¿no? Que para mí es clave en el modelo que estamos hablando de Source to Pay. Y eso hace que funcione de verdad a largo plazo y no solo puntual, de manera puntual. Al final, una de las claves, ¿no?, que mantenemos en esta conversación es que no solo hablamos de procesos, sino que hay que hablar también de personas y de liderazgo incluido. Exacto, totalmente es así. Por eso te decía hace un momento que para mí la consultoría sola creo que no funciona. Creo que es consultoría más formación, porque una sin la otra se quedan cojas. Y para cerrar esta charla que estamos manteniendo, me gustaría que dejases a la audiencia algo accionable y que me pudieses resumir en 3 ideas clave un poco esta charla que hemos tenido y que es en sí el modelo Source to Pay. Buah, difícil, ¿eh? En 3 ideas claves, me lo pones difícil, sobre todo yo que soy una persona que hablo muchísimo. A ver, vamos a ver, yo diría que compras y supply chain son palancas estratégicas. Para mí esto es clave, no son palancas operativas. Yo diría también que la visibilidad y el control, vamos a decir, son esenciales para proteger ese margen que hablábamos al principio, ¿no? Y por último, se me ocurre pues que los equipos deben estar formados, que es justamente lo que acabamos de hablar. ¿Para qué? Para tener esos procesos claros y al final esos procesos se traducen en estrategia y esa estrategia se traduce en resultados, ¿no? Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Olga, por traernos un poquito más de claridad y por conocernos. Y a todos nuestros oyentes, pues muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Gracias, adiós.